El día de hoy vamos a hablar acerca de la semiósfera. La semiósfera es un término creado por Yuri Lotman y podemos partir de un concepto principal para explicar esto. La cultura. Se puede decir que es un núcleo de complejidad que es constantemente cambiante y que resulta de esa interacción diaria entre el hombre y el mundo, ya sea por su trabajo o por su religión, por esa comunicación que tienen. Y esto hace que se cree en cada cultura un sistema de significación que puede ser por símbolos, por ejemplo. Primero tenemos que ver que la semiótica actual está revisando estos conceptos básicos. Para ello toma los orígenes de la semiótica y se remonta a Peirce y a Munich como la primera y a Saussure y a la Escuela de Praga como la segunda. Se dice que ambos toman como base el elemento más simple. La primera toma el signo y la segunda el acto comunicacional aislado. Y luego ambos consideran lo siguiente como semejanza con él. Con estos conceptos anteriores y con la frase el objeto de estudio de la semiótica es cualquier objeto que sea ante los recursos de la descripción lingüística, se podría decir que su enfoque es ascender de lo simple a lo complejo. Y en un principio, en la primera etapa, esto se justificó, pero se puede considerar que esconde un cierto peligro en una conveniencia heurística o en una comodidad de análisis. Y ahora, en vez de ir de lo simple a lo complejo, se prefiere tomar desde el objeto complejo que reduzca a una suma de objetos simples. El camino recorrido por las investigaciones semióticas durante los últimos 20 años permite tomar cosas de otro modo. Como ahora podemos suponer, no existen por sí solos en forma aislada sistemas precisos y funcionalmente unívocos, es decir, de un solo significado que funcionan realmente. La separación de estos es simplemente por una necesidad de aumentar el conocimiento. Por esto, ninguno por separado tiene la capacidad de trabajar. Tienen que estar sumergidos en un continuum semiótico que está formado por semióticas de diversos tipos. A este continuum, junto con el concepto de biosfera que nos da Bernatsky, lo llamamos semiósfera. La noósfera es una etapa en el desarrollo de la biosfera vinculada a la actividad racional del hombre, y esta se forma cuando la razón de hombre toma un papel dominante. Mientras que la noósfera tiene una existencia materia, la semiósfera tiene un carácter abstracto, es decir, un espacio donde se crean interacciones y comunicación. El concepto de biosfera de Bernatsky nos ayuda a introducir el concepto que queremos. La biosfera es la materia viva, es un conjunto de organismos, lo que nos ayuda a explicar que todo está ligado entre sí y que una cosa no puede existir sin la otra. Todo este espacio semiótico puede ser considerado como un gran sistema denominado semiósfera. Por eso es que pegando distintos bistecs no obtendremos un ternero, pero cortando un ternero podemos obtener bistecs. Ahora vamos a hablar de algunos datos bibliográficos de este personaje que creó el concepto de semiósfera. Nació el 28 de febrero de 1922 y murió el 28 de octubre de 1993. Fue criado en una familia judía con sus padres Alexandra Lotman y Mikhail Lotman. Tenía 3 hermanas. Su lugar de origen es Petradraga, que luego se convierte en Lilindraga y que hoy en día lo llamamos San Petersburgo, y esto está ubicado en Rusia. Estudió en la Universidad de Leningrado, donde fue admitido sin necesidad de pasar ningún examen. Allí estudió filología y tomó la decisión debido a unos amigos de su hermana. Lotman fue a Estonia en 1950 y desde 1954 comenzó a trabajar como profesor de lengua y literatura en la Universidad de Tartu. Después se convirtió en jefe del departamento. En los primeros años de los 60 fundó la Escuela de Semiótica de Tartu-Moscú. Invitó a varios personajes de la lingüística y juntos establecieron un marco teórico en torno a la semiótica cultural. Esta escuela semiótica de Tartu es ampliamente conocida por su revista Science System Studies, publicada por Tartu University Press.
Lotman es considerado el padre de la semiósfera cultural y el fundador de la culturología. Para esto se centró en un sistema de significación creado por la cultura y se apoyó de la hermenéutica, es decir, del método de interpretación de textos. Sus obras más destacadas en este campo, o las más influyentes, son la semiótica del cine, el análisis del texto poético y la estructura del texto artístico. También perteneció a diversas academias europeas y americanas y fue distinguido con el honoris causa en diversas universidades como la de Libre Bruselas y la de Praga. Este honoris causa es un título honorífico que da una universidad o una academia a personas que han destacado en ciertos ámbitos profesionales y que no necesariamente tienen que tener una licenciatura en una carrera. Entre 1968 y 1985 fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica. En 1984, Lockman acuñó el término semiósfera. En 1991 recibió la Medalla de Oro de Filología, el premio más alto para un experto filológico. Editor de los trabajos sobre los sistemas de signos, ha sido miembro de los consejos de redacción de las principales revistas internacionales de semiótica. Ha publicado casi 800 investigaciones que han sido traducidas a más de 20 lenguas. Bueno, siguiendo con lo que hemos contado en la exposición, nos encontramos ahora con el concepto principal de nuestro tema, la semiósfera. La semiósfera es un espacio definido pero imaginario en el cual se comprenden ciertos sistemas semiológicos con facilidad y donde otros sistemas de otros espacios no pueden ser entendidos. ¿Esto qué es? Imaginemos la semiósfera como un círculo, como se puede ver en la imagen. Dentro de esta semiósfera hay un grupo de conceptos, de signos, de lenguajes que se entienden con facilidad entre las personas que están dentro de esta semiósfera, que hacen parte de esta semiósfera. También se puede ver cómo pueden confluir ciertas semiósferas. ¿Esto qué es? Por ejemplo, cuando estamos en Colombia, pero al mismo tiempo hacemos parte de Antioquia. ¿Qué es esto? Dos semiósferas que están confluyendo allí. Entendemos en concepto general las ideas y los lenguajes colombianos, pero al mismo tiempo entendemos también los propios de Antioquia. Eso se puede ver en estos puntos de intersección en los cuales confluyen dos o más semiósferas según el caso. Todos los bombillitos que se ven en la imagen son ideas, conceptos, símbolos, medios de comunicación. Todos estos están ahí dentro y solo pueden ser entendidos cuando están dentro de esta semiósfera. Las exteriores no pueden entenderla de ninguna manera. Muy bien, ahora le explicaré la frontera. Este es un espacio en el cual se encuentran dos semiósferas. Cuentan con traductores. Estos traductores facilitan la comprensión de los otros sistemas externos. Es decir, donde se ven las flechas en doble sentido, permiten que la información fluya y entre de una semiósfera a otra. Pero hay que tener en cuenta que entre más en el centro de la semiósfera esté, más difícil es que esta información de semiósferas externas se comprenda. Pero de igual manera, permiten ese paso de información que después puede ser adaptado a la semiósfera a la cual pertenece. Tenemos que tener en cuenta que cada espacio de estas semiósferas es irregular, o sea, todos cuentan con diferentes tipos de símbolos, lenguajes y conceptos, pero que al fin de cuentas pueden ser entendidos. Esto permite una buena interpretación de cada señal, de cada indicio que se da en estas semiósferas. Y entre más lejano al centro, más flexible y dinámico es el espacio para los diferentes símbolos. Esta diversidad aparece en diferentes tiempos. O sea, no siempre se consiguen los mismos indicios, los mismos símbolos y el mismo lenguaje. Esto permite también que la semiósfera sea integral, que no hayan vacíos que dificulten la comprensión de los indicios. Yo les hablaré un poco acerca de los aportes de Juri Lotman. Y bueno, es que resulta que en esas épocas, en Estonia, se creó una de las escuelas contemporáneas de pensamiento más prestigiosas e importantes, y se trata de la Escuela Semiótica de Moscú-Tartu, la cual ha impulsado los modelos teóricos más allá del ámbito humano para buscar el origen mismo de la significación.
Y pues sin duda alguna uno de los autores más importantes de esta escuela es Yuri Lotman, quien ha sido supremamente fundamental para entender el recorrido de una de las genealogías más importantes de la semiótica contemporánea. Lotman criticaba a la centralidad del signo de Peirce y la dicotomía entre lengua y habla en Saussure. Y pues estas dos propuestas dominaban el espacio semiótico en los años 80. Dado que desde su punto de vista, a partir de ambas propuestas, los intercambios individuales de signos comenzaron a ser considerados como el modelo de la lengua natural y los modelos de las lenguas naturales como modelos semióticos universales. En consecuencia, Lotman argumenta lo siguiente: se toma como base el elemento más simple, con carácter de átomo, y todo lo que sigue es considerado desde el punto de vista de la semejanza con él. Entonces, en efecto, él mismo reconoce que el peligro de tal procedimiento es el hecho de que la conveniencia heurística, es decir, la comodidad del análisis, empieza a ser percibida como una propiedad ontológica. Para Lotman, era claro que no existían por sí solos sistemas precisos y funcionalmente unívocos que funcionen realmente, dado que, tomado por separado, ninguno de ellos tiene en realidad la capacidad de trabajar, sino que solo funcionan si están organizados en un continuum semiótico al cual, por analogía al concepto de biosfera de Vernadsky, Lotman llamó semiosfera. Por consiguiente, los aportes de Yuri Lotman se encuentran al definir este concepto, es decir, la semiosfera, que de hecho es uno de los conceptos que ya fue explicado por mi compañero Santiago junto con la frontera de la semiosfera, y por ende me voy a saltar esta explicación. Pero quiero reiterar que Yuri Lotman dice que los puntos de la frontera de la semiosfera pueden ser equiparados o equilibrados por los receptores sensoriales que traducen el lenguaje de nuestro sistema nervioso, a lo que los bloques de traducción se adaptan a una determinada esfera semiótica. Esta idea se centra en dos puntos. Por un lado, la idea de que hay un mundo que habita, y por el otro lado, la noción de que los mecanismos de traducción y filtro integran lo extrasemiótico en lo semiótico. El concepto general de la semiótica remite a la idea de que el espacio de la semiosis es homogénea, ya que existen esferas únicas de un sentido, así como las semiosferas particulares, que serían los espacios individuales o pertenecientes a distintos grupos sociales históricos. Y pues cada heterogeneidad de la semiosfera es un conjunto de distintas manifestaciones semióticas. El mecanismo de traducción adquiere una relevancia especial, ya que toda la relación comunicativa es una relación de traducción. Y bueno, para concluir, quizá uno de sus aportes más importantes es el reconocimiento de la gran necesidad de la existencia de códigos o lenguajes disímiles, es decir, diferentes, como prerequisito de la comunicación intercultural. Y bueno, gracias a todo esto y a todas sus obras, Yuri Lotman puede ser considerado como padre de la semiótica cultural. Listo, entonces aquí vamos a considerar que la semiosfera es una cultura cualquiera. Aquí tenemos dos culturas, dos mundos semiósferos, que son la cultura latinoamericana, que está relacionada con la cultura europea, la cultura de la conquista, que es otro mundo, otro espacio semiótico. Están separados pero se fusionan, una impone más que la otra. Ahora, la frontera en donde se comparten conocimientos, se imponen otros sistemas de representación como la religión, por ejemplo los europeos que trajeron la religión católica, o como veían los europeos la economía, que se basaban más en los metales preciosos, y nuestros antepasados no era así, era un tema más espiritual, de la naturaleza, etc. También la frontera filtra la información en el tema de que son mundos desconocidos, que tienen diferentes idiomas. Los europeos trajeron el idioma español, antes los indígenas tenían dialectos totalmente diferentes. También costumbres y concepciones obviamente de ver el mundo.
Entonces aquí es donde se fusionan estos dos mundos semióticos que son totalmente diferentes en el tema de la significación. Bueno, el texto también nos propone otro ejemplo acerca de la frontera en cuanto al tipo de novela como Romeo y Julieta, que es sobre una unión amorosa que une dos espacios culturales enemigos y revela claramente la esencia del mecanismo de la frontera. Bueno, ahora en el tema de irregularidad lo vamos a considerar dentro de una semiósfera. Tenemos un mundo semiótico, por ejemplo, una gran cultura que es Colombia, que es el circulito amarillo, en donde se habla español y los pequeños círculos son subdivisiones de esta cultura, o sea, subculturas que son por ejemplo Antioquia, Valle del Cauca, la costa, en donde hay diferentes cambios de costumbres, la forma de hablar, diferentes formas de concebir el mundo. No es la misma comunicación, por ejemplo, entre un antioqueño o un costeño, a pesar de que somos de la misma semiosfera, del mismo país. Obviamente existen pequeñas fronteras que hacen posible también otro tipo de traducción entre estas dos subculturas. El proceso de intercambio también es más acelerado, pues porque en el núcleo de esta esfera que es Colombia ya hay referencias establecidas como un dios, un idioma, una economía y una política. No sé igual, pero está más generalizada, a diferencia de Latinoamérica en cuanto a Europa, que son dos mundos totalmente diferentes y desconocidos. Bueno, y les dejamos esta imagen en donde los conceptos están muy bien especificados y en donde se puede entender muy bien. Para realizar este ejercicio que proponemos, formaríamos 5 grupos, 2 de 3 personas y 3 de 4 personas previamente asignados. Cada equipo debe elegir un líder quien será la voz del grupo. Cada equipo estará en una reunión en Teams con una integrante de la exposición quien será el que les dirigirá el ejercicio. El integrante de la exposición que les dirigirá el ejercicio les dará una frase que se realizó en base a un código con el objetivo de que la descifren. Cada código será distinto para cada grupo, pero todos tendrán la misma frase. A cada equipo se le harán 4 preguntas sobre la exposición, elementos y términos vistos en semiótica. Por cada pregunta que responda bien, se ganará un fragmento del código. Se pondrá un límite de tiempo de 5 minutos para realizar el ejercicio. Los equipos que ya tengan descifrado el código entrarán al chat general de semiótica y el líder del equipo escribirá la frase completa. El primero que logre descifrar ganará. Este ejercicio lo realizamos con el objetivo de ejemplificar de manera didáctica de qué se trata el tema de la semiósfera. Primero hay que explicar que nosotros, los organizadores del ejercicio, somos una semiósfera que conoce y comprende ese código y que los participantes serán la otra semiósfera y que por medio de la frontera o filtro traducirán ese código como ese pasaje de información. Para que se entienda mejor el ejercicio, vamos a hacer un ejemplo. Yo le voy a mostrar esa frase a Valeria y le voy a realizar 2 preguntas. La primera dice así: ¿qué es índice? A es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza. B es el signo que se conecta directamente con su objeto. C es el signo simplemente arbitrario, como las palabras. Ellas, en efecto, tienen significado por una ley de convención arbitrariamente establecida. La respuesta correcta para mí sería la A. Eso es incorrecto. Ya que esta respuesta fue incorrecta, pasemos a la siguiente pregunta y más adelante volvemos a intentar esta misma pregunta. La segunda pregunta sería: ¿en qué universidad empezó a trabajar como profesor Yuri Lotman? A. Universidad de San Petersburgo. B. Universidad de Leningrado. C. Universidad de Tartu. Para mí, la respuesta correcta es la C. Eso es correcto. Ya que la respuesta fue correcta, ganó un fragmento del código. Volvimos a la pregunta 1. Esto se hizo como manera de demostrar qué pasaría si se comete un error.
Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es el índice? A es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza. B es el signo que se conecta directamente con su objeto. C es el signo simplemente arbitrario como las palabras. Ellas en efecto tienen significado por una ley de convención arbitrariamente establecida. Entonces la respuesta es la B. Ya que esto es correcto, con todo el código puede descifrar que la frase es tú ganaste. Esto porque consiguió el fragmento que le faltaba para completar la frase. De esta manera finalizamos nuestra exposición. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido bien los temas y muchas gracias por la atención prestada.